Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del COVID y los pacientes que están en tratamiento de cáncer. Para eso estamos en contacto con la doctora Verónica Baró y el doctor Federico Losco. Los dos son oncólogos clínicos y pertenecen a la Asociación Argentina de Oncología. Lo primero que vamos a hablar es cuáles son los pacientes con más riesgo dentro de los que se están tratando del cáncer para el COVID. Perfecto, Daniela, muchas gracias. Felicito a la asociación por esta actividad y continuar informando con respecto al COVID y el cáncer en esta continua epidemia que tenemos en diferentes situaciones epidemiológicas de todo el país, ¿no? Yo en mi caso estoy en Capital Federal y Verónica, una colega y miembro de la asociación, está en Tierra del Fuego, y cada uno de ellos tiene diferentes situaciones epidemiológicas con respecto a la pandemia. Con respecto a la pregunta que haces, los pacientes que están en mayor riesgo son los pacientes que están en tratamiento activo, es decir, que están haciendo un tratamiento ahora, sobre todo con medicación que tienen la posibilidad o la potencialidad de bajar las defensas. Hay quimioterapia, por lo general la mayoría de los quimioterápicos, pasa esto, las quimioterapias que pasan por vena o algunos por vía oral pueden bajar los glóbulos blancos y aumentar el riesgo de que los pacientes puedan infectarse por el coronavirus o eventualmente tener complicaciones. Esto no pasa en todos los pacientes que están en tratamiento. Muchas veces algunos pacientes están en tratamiento con vía oral, con terapias de mantenimiento, inclusive con medicaciones que no bajan las defensas y realmente no están en un riesgo aumentado. Es por esto que mi recomendación ante esto es consultar con su médico de cabecera si el tratamiento que están haciendo justamente los expone a un mayor riesgo de infectarse o eventualmente tener complicaciones por el coronavirus. ¿Y cómo deberían cuidarse los pacientes que están en situación de más riesgo ante el COVID-19? ¿Cuáles son las medidas que tienen que tomar? Bueno, la verdad es que los oncólogos en nuestra práctica diaria estamos muy acostumbrados a hablar con los pacientes, a explicarles los efectos colaterales de los tratamientos que hacemos, y esta no es una situación diferente, ¿no? Porque el COVID es una infección como tantas otras que estamos acostumbrados a ver en pacientes en tratamiento. Entonces, cuando nosotros iniciamos un tratamiento, siempre a los pacientes les enseñamos, les damos pautas, los educamos al paciente y la familia sobre los cuidados que tienen que tener en forma general. Pero en particular con el COVID, tanto lo que hemos aprendido para la población general como para las actitudes que tenemos que tener de cuidado un poco mayor para pacientes con algunos tratamientos, lo que les recomendamos es también que lo hablen con su médico oncólogo, con su médico de confianza, para optimizar algunos detalles, ¿sí? Porque si nosotros lo ponemos de manera práctica, tendríamos que pensar, por ejemplo, cómo cuidarse dentro de su casa, cómo cuidarse si quiere salir, ahora que, digamos, estamos en una fase donde tenemos permitido salir o hacer ciertas actividades. Cómo cuidarnos cuando vamos a hacernos algún estudio de control o cuando vamos a atendernos con nuestro propio médico en las salas de esperas. Entonces, hay cuestiones prácticas muy puntuales que tenemos que cumplir como toda la población, que es el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el uso del alcohol, el alcohol en gel o el alcohol al 70% diluido, pero en los pacientes que están en tratamiento, a los cuales se refería el doctor Losco, que ya sabemos que son tratamientos que van a bajar las defensas, a esos pacientes les damos algunas pautas más particulares de cuidados dentro de su casa, ¿sí? Como por ejemplo tener de forma personal los utensilios que van a usar para comer, el uso de las toallas, de los baños, los espacios comunes, ¿sí? Les explicamos un poquito más en profundidad cómo cuidarse para disminuir los riesgos de contagio dentro de su propia casa. Lo mismo cuando salen a los lugares, espacios comunes con la población en general. Uno de los miedos más grandes que tienen los pacientes es contraer coronavirus en la sala de espera de sus médicos. ¿Hay algún consejo especial o hay alguna opción para darle a estos pacientes? Esa es una excelente pregunta, Daniela, porque al principio de esta pandemia nosotros decíamos no salga de su casa, quédese en casa, ¿bien?
Pero inicialmente ya sabíamos que hay algunas cosas que no nos permitían quedarnos en casa y el cáncer era una de ellas. O sea, hay cosas que no se pueden postergar, inclusive en los peores momentos de la pandemia. Como decía la doctora Baró, nosotros somos expertos en racionalizar los tratamientos, pero hoy continúa habiendo mucha gente que se queda en casa y no sale justamente por miedo al contagio y no consulta a su médico, consulta tarde o consulta de manera inoportuna, cuando realmente tiene que salir. Esto es una realidad no solamente para los pacientes con cáncer, sino para muchas otras patologías que claramente han bajado la consulta durante esta pandemia y tememos que esto impacte significativamente en los tiempos que vienen. Con respecto a las salas de espera o a los lugares comunes en el consultorio médico o en algún sanatorio, recalcar esto, recalcar de que continuar con el uso de barbijo, continuar con el lavado de mano constante y en lo posible conservar la distancia social. Por ejemplo, en mi centro lo que estamos haciendo es muchas veces cuando tienen que esperar por un periodo largos para esperar que le preparen la medicación o para, bueno, quizás pueden estar en las inmediaciones, en lugares ventilados y concurrir directamente al centro o al consultorio en el momento de la atención. Pero es importante que con todos estos cuidados, lavado de manos, uso de barbijo, distanciamiento social, uno puede estar en lugares comunes de forma segura y recalcar esto, de que hay cosas que no pueden esperar para después y indicar la consulta cuando realmente lo necesitan. Aclaro por ahí esta particularidad de esta conjunción que se dio entre oncólogos de distintos puntos del país. Nosotros en Tierra del Fuego, como en muchos lugares del interior del país, son pocos pacientes, lugares chicos, ¿sí? Donde uno puede controlar el número de consultas en una sala de espera, o inclusive lo que hacemos aquí en este lugar donde hace frío para poder esperar afuera o en un lugar más ventilado, los familiares son los que se acercan a hacer la cola, a sacar el número o a esperar el turno, y el paciente espera en el auto. Y cuando le toca el turno, el paciente recién ahí entra, evitando el contacto con mayor cantidad de gente. Son pequeñas cosas que yo creo que en todo el país se deben hacer adecuados a cada lugar de trabajo, ¿sí? No es lo mismo un gran centro o un hospital público que en lugares más pequeños donde podemos controlar más esas cuestiones. ¿Cómo puede colaborar la familia con el cuidado del paciente en el hogar? Porque muchas veces los familiares tienen miedo de ellos mismos contagiar al paciente que está en el domicilio. ¿Hay algún consejo para ellos? Sí, la familia, digamos, es parte también del núcleo, ¿no?, de tratamiento, hablamos mucho con ellos y en este momento de pandemia también se ha generado como mucho temor, mucho miedo o culpa ante un posible contagio a través de un familiar. Nuevamente, no es lo mismo un paciente que está en tratamiento con pocas posibilidades de complicarse ante un contagio, como tratamientos hormonales o tratamientos que se han terminado hace más de 3 o 6 meses, que un tratamiento activo en una persona que tiene enfermedad activa. Para esos pacientes de mayor riesgo, los consejos son que la familia realmente cumpla con estos 3 cosas, ¿no? Cuando sale es a rajatablas, tiene que hacer el uso del barbijo, el distanciamiento y el lavado frecuente de manos. Eso está demostrado que disminuye la tasa de contagios, la carga viral. Por lo tanto, si esa persona se contagia fuera de su hogar por alguna cuestión el COVID, va a llevar menos carga viral a su casa donde está su familiar enfermo. Entonces, estas familias han aprendido a cuidarse de forma extrema, a tener conciencia de que el virus se va transmitiendo de persona a persona y entonces los familiares también se cuidan. Lo mismo, algo importantísimo y que ya se ha visto en toda la sociedad, el tema de las reuniones familiares, el festejo de cumpleaños, todas estas reuniones sociales que ahora con las habilitaciones que hay, bueno, todo el mundo quiere tener.
pero cuando tenemos un familiar en tratamiento de mucho riesgo, los cuidados deben seguir siendo los mismos, el distanciamiento, generar espacios dentro del mismo ambiente, alejados, toda la familia todo el tiempo higienizarse y sacarse el barbijo solo para comer. Eso es un consejo también práctico. Nosotros podemos estar todo el tiempo con el barbijo y sacarnos el barbijo solo para comer y luego nuevamente ponernos el barbijo. Eso va a disminuir las chances de diseminar el virus en el medio ambiente. Imagino que con tantas noticias sobre las vacunas, que ya próximamente llegarán a los diferentes países, los pacientes se deben preguntar si ellos van a poder vacunarse siendo pacientes en tratamiento. ¿Hay información sobre eso? ¿Van a poder recibir la vacuna los pacientes? Tenemos, como dijiste, una gran información por diferentes canales, por diferentes vías de todo lo que es la pandemia y el coronavirus, pero sobre todo ahora la gran expectativa está puesta en las vacunas, ¿no? Que nos van a permitir quizás evitar o calmar un poco la segunda ola, como lo que pasó en Europa. Hoy por hoy sí sabemos que la mayor información viene desde las noticias, desde las cuestiones científicas, del avance y de algunas vacunas que han mostrado ser efectivas y seguras, y también de algunas vacunas que han sido adquiridas por los organismos oficiales de la Argentina. Hoy por hoy, al día de hoy, y cuando estamos grabando este video, no hay ninguna información clara de qué vacuna vamos a tener disponible, a quiénes y cuándo vamos a vacunar. Cuando en mi consulta, cuando yo veo a los pacientes y me preguntan esto, yo no lo tengo claro ni siquiera para mí, a mi familia, y obviamente mis pacientes son parte de la responsabilidad y estoy muy preocupado por ellos y constantemente hablamos con los infectólogos de mi institución justamente para cuál va a ser la línea que van a bajar con respecto a eso. Creo que tenemos que esperar un poco todavía para que haya comunicaciones oficiales al respecto, y creo yo que los pacientes con cáncer es un grupo vulnerable que, al igual que otras campañas de vacunación, esta población va a ser prioritaria al momento de estar incluida dentro de los planes de vacunación. Dentro de esta situación de pandemia, ¿es aconsejable hacer consultas por WhatsApp, hacer consultas online, telemedicina, o siempre es aconsejable ir en persona al médico? Sí, con el advenimiento de la pandemia se ha generado una gran ola de aprendizaje para los médicos del uso de la telemedicina, que ya se venía usando de varias formas en nuestro país, pero mucho más en otros países, y nos tuvimos que acostumbrar rápidamente al uso de esta tecnología de distintas maneras, ya sea por teléfono, WhatsApp, Zoom, para comunicarnos con nuestros pacientes. En este momento es aconsejable, sabemos que es una herramienta que sirve y muchísimo, pero no reemplaza la consulta cara a cara en muchos casos, ¿sí? Por ejemplo, cada institución ha puesto sus protocolos, ¿no? de cómo usar la telemedicina y en qué casos. Nosotros en oncología, en mi institución, la consulta de primera vez, por ejemplo, cuando uno no conoce al paciente, no sabe su estado general, su historia clínica, por lo general es citado persona a persona, y luego el resto de las consultas se pueden llegar a hacer por telemedicina. Lo que sí se ha visto es que es un aprendizaje, es una modalidad nueva, tanto para los médicos como para los pacientes, y hay distintas técnicas y herramientas para poder mejorar esa consulta y aprovecharla al máximo. Es una aliada y es un sistema que ha venido para quedarse y que tenemos que aprovechar su uso en distintas etapas de la enfermedad. Por ejemplo, en pacientes en control trimestral, semestral, anual, quizás sea el paciente más indicado para hacer una consulta por telemedicina. Y cuando un paciente va a la consulta, ¿es aconsejable que ya vaya con todas las preguntas o con todas las necesidades de recetas para no tener que volver, digamos, si no es estrictamente necesario? Creo que esto es un consejo útil de forma general para los pacientes, ¿no? Aprovechar el momento de la consulta al máximo.
El hecho de la atención en oncología hace que el tratamiento sea un continuo, es decir, que haya contactos bastante frecuentes con el grupo médico. Digo grupo médico para decir el médico oncólogo, como también puede ser otros médicos que atienden cuestiones relacionadas al cáncer, el equipo de enfermería u otros profesionales que tengan que ver con su cuidado. Como decía la doctora Verónica Baró, claramente la consulta presencial, creo yo que hoy por hoy, al momento, en mi opinión, es irreemplazable para ciertas cosas. Nosotros no podemos revisar al paciente por WhatsApp, ni por Zoom, ni tampoco quizás haber ese contacto persona a persona, todavía lo necesitamos. No sé en un futuro, pero todavía lo necesitamos. Pero sí, esta cuestión de las recetas, dudas que quedaron y demás, pueden verse complementadas con consultas por telemedicina. De forma intempestiva nos vimos obligados a desarrollar y a generar habilidades relacionadas a la telemedicina, que yo creo que en varios lugares del país y en varios ámbitos ha sido una adaptación muy rápida y efectiva. Entonces sí, me parece que este mix entre presencialidad y virtualidad ha llegado para quedarse y tiene que utilizarse en favor del paciente. Quiero volver a la primera pregunta sobre los pacientes de riesgo. ¿Todos los pacientes de cáncer que están en tratamiento son los que están en más riesgo frente al COVID o algunos en particular? ¿En qué momento del tratamiento los pacientes están más vulnerables ante la infección de COVID, a tener, digamos, consecuencias más importantes frente a una infección de COVID? Sí, mira, muy buena tu pregunta, porque por ahí para contarle a la gente, a la población, a los pacientes, que nosotros los médicos hemos ido cambiando de opinión con respecto a eso. Cuando empezó la pandemia, creíamos que todos los pacientes con cáncer tenían mayor riesgo, estábamos asustados, muchas veces en muchos lugares se suspendieron tratamientos, bueno, se modificaron conductas, pensando que realmente todo el grupo de pacientes oncológicos tenía mayor riesgo. Luego fueron apareciendo los trabajos científicos con reportes de casos y cada vez más casos, y fuimos como acotando esos grupos, ¿sí? Entre esos grupos hemos visto que el paciente que ha recibido un tratamiento oncológico durante el último mes, si se contagia COVID, ese es el paciente que puede tener mayor riesgo. Lo mismo por grupos de patologías. El paciente que tiene alguna patología pulmonar, cáncer de pulmón, radioterapia cercana en lo que es la zona del pulmón o del tórax, también tienen mayor riesgo, como el que ha hecho una cirugía mayor por cáncer en el último mes. Entonces, es como que fuimos tratando de definir algunos subgrupos de mayor riesgo. No por eso no cuidamos al resto de los pacientes, los cuidamos a todos, por supuesto, pero bueno, en esos pacientes es en los cuales hacemos más hincapié en los cuidados, o por ejemplo, cuando vamos a hacer o indicar una cirugía mayor por cáncer, tenemos que estar seguros que ese paciente no tenga ya el COVID para que no sea operado durante la infección del COVID, que sería el paciente de mayor riesgo. Entonces, es como que a medida que vamos conociendo la enfermedad infecciosa, la pandemia se va desarrollando, se van publicando cada vez más trabajos con mayor número de casos, vamos conociendo más el comportamiento de este virus en el paciente en particular oncológico en tratamiento. También sabemos que un grupo de mayor riesgo es el que se le suma a todo lo que ya sabemos de la población general, pacientes mayores de 65 años, que sean fumadores, obesos, diabéticos, hipertensos. Si además están en tratamiento por cáncer, ese es un subgrupo que también tiene mayor riesgo. Ahora vienen las vacaciones y las fiestas. ¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener los pacientes frente a estos dos momentos? La pandemia nos ha enfrentado a un desafío muy grande en varios aspectos, desde el punto de vista transversalmente para todo, ¿no? Desde el punto de vista profesional, personal, familiar y demás. Creo yo que el impacto afectivo que ha tenido esto, la cuestión de no ver a los familiares durante mucho tiempo, no poder abrazarnos, no poder verlos en persona, es muy grande, ¿no?
Entonces, y nosotros como argentinos, esta época de fiestas es muy importante para la mayoría de nosotros, el poder encontrarnos, el poder compartir y demás. Creo yo que esto se va a dar y se puede dar, y hablando particularmente de los pacientes con cáncer, yo creo que conservando los cuidados que volvemos a recalcar, que son el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de barbijos o mascarillas faciales, si no en lugares cerrados y demás, y juntarse en lugares abiertos y ventilados, nos permiten poder reunirnos y nos permiten poder festejar las fiestas de una manera segura y que nos permita compartir con la gente que queremos momentos tan especiales como estos. También podemos agregar a eso que la familia y los amigos que se van a reunir tengan en cuenta que los últimos 15 días son cruciales, ¿no? En ir para atrás e ir viendo quién tuvo síntomas, quién por ahí tuvo indicación de aislamiento y no se aisló, no cumplió, y después siguió sabiendo que podía ser un portador sano, ¿no? de la infección. Entonces, por amor a sus familiares que están en tratamiento, se pueden reunir, pero con esos cuidados y también teniendo en cuenta que no hayan tenido ninguno de los síntomas durante los 14 días previos, que es la fiebre, cefalea, diarrea, tos, ¿sí? Y que por ahí hayan tenido la duda si tuvieron o tienen el COVID. Eso es muy importante a tener en cuenta. Bueno, les agradecemos a los doctores Federico Losco y Verónica Baró, oncólogos clínicos, por toda la información que nos dieron sobre los pacientes que están en tratamiento con cáncer y COVID. Les agradecemos mucho y espero que les haya servido toda esta información.